Hermanos y amigos, muy bienvenidos a esto que es un mensaje de la palabra del Señor. El tema que trataré el día de hoy se encuentra en el libro de Mateo, o San Mateo, como usted le quiere llamar, capítulo 25, verso 31. Usted lo puede buscar en casa, esa cita bíblica, que con gusto usted se va a deleitar con esta enseñanza del pastor Hugo Marroquín para todos ustedes, mis hermanos y amigos de las redes sociales. Quiero orar. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por cada uno de mis amigos y mis hermanos que están en las redes sociales. Bendigo a los pastores, evangelistas, misioneros, apóstoles, profetas, cantantes, músicos, siervos de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero leerles detenidamente, mis hermanos y amigos, este pasaje de la Biblia. Estoy leyendo lo que es la traducción Reina Valera de 1960. Así que Mateo capítulo 25, el verso 31 dice la palabra del Señor a la letra. Voy a ir un poco detenidamente, voy despacio para que usted pueda comprender lo que Dios quiere hablar a su vida. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la derecha o la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mis hermanos y amigos, dos conceptos muy poderosos. Y está en que nosotros en la tierra tenemos un enorme trabajo que realizar. Más cuando nos declaramos pastores, evangelistas, misioneros, apóstoles, profetas o siervos del Señor. Tenemos un arduo trabajo que hacer, que realizar. Hay un trabajo que es de Dios y el otro trabajo que es de la iglesia. Entonces, cuando el Señor se siente en su trono de gloria, Él va a juzgar. Él va a ser el juez y el juez justo. Y le dirá, dice la Biblia, a unos a la derecha y otros a la izquierda. Los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. ¿Por qué existe siempre estos dos puntos? El de la derecha y el de la izquierda. Porque, mis hermanos y amigos, hay gente que siguen siendo como nada dentro de la iglesia. Son cabros, cabritos, aquí lo dice la Biblia, cabritos, que no se dejan gobernar, no se dejan enseñar, critican, señalan y hacen un sinfín de cosas porque quieren dañar la obra del Señor. Esos son los cabritos.
los que llegan a la iglesia sin visión, sin compromiso, sin metas, sin propósito, aquellas personas que llegan solamente a juzgar, a criticar a otros. Ahora, eso no es nuevo, eso hasta en el tiempo de Jesús siempre lo ha habido. Pero a la derecha dice la palabra que van a estar las ovejas. Él es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces Él va a separar los unos de los otros. Ahora bien, no nos toca a nosotros como pastores separar o hacer distinción entre quién es oveja y quién es cabro. No nos toca a nosotros, no nos compete hacer este juicio. Ese juicio le pertenece a Dios, porque siempre van a haber ovejas y siempre van a haber cabritos dentro de cualquier organización. Ahora bien, lo que Dios nos quiere hablar es entre que le dicen los de la derecha, Señor, ¿cuándo es que van a pasar estas cosas de separar los cabros con las ovejas? El Señor los resuelve muy sencillamente. Y dice Él, cuando me viste desnudo, hambriento, sediento, en la cárcel o enfermo, y me visitaste, a mí lo hiciste. Cuando viste a tus hermanos, a tu amigo, a tu primo, a tu tío, a cualquier familiar o amigo, y lo viste enfermo, lo viste desnudo, o lo viste mendigando quizá un bocado de pan, y tú pudiste darle y no le diste, entonces no lo hiciste al Señor. Los dos grandes mandamientos se resumen en amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si hay dos grandes mandamientos, el primero nos dice dónde está Dios y por qué dirigirnos a Dios. El segundo nos dice que debemos de amar a todos nuestros hermanos, a todos nuestros prójimos. No solamente aquellos que llegan a la iglesia que son adinerados, aquellos que llegan a la iglesia con carros Mercedes-Benz o con BMW, o que llegan a la iglesia con una categoría distinta a los demás. No, estoy hablando de personas que de repente llegan distraídas, llegan mal vestidas, llegan con hambre, con necesidad, pidiendo quizás una ayuda. Y nosotros como siervos de Dios no lo hicimos, a Dios no lo hicimos. Entonces dice la palabra que a los cabros Dios los va a echar al fuego. Ahí lo dice la Biblia. Mira, no lo estoy diciendo yo. No lo dice el pastor Hugo Marroquín, lo está diciendo las Sagradas Escrituras. Dice que en cuanto a mí lo hiciste, aquí dice el verso 37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te venimos a ti? Respondiendo el rey, dice el verso 40, respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeño, a mí lo hiciste. A todo al que tú puedas ayudar, ayúdale. Y si un día tú tienes una necesidad, yo sé que se te van a abrir puertas y Dios te va a bendecir. El verso 42 dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te visitamos?
¿O no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabras sabias y sencillas. Dice la palabra, en cuanto no le serviste a tu hermano cuando tuvo necesidad, a mí no lo hiciste. Y en cuanto lo hiciste a un enfermo, a un pobre, a un necesitado, a un huérfano, a un desnudo, a alguien que estaba en cama, a alguien que estaba en cárcel, y lo hiciste, bienaventurado y bienvenido. Bien lo hiciste, y lo hiciste a Dios. ¿Por qué razón, mis hermanos y amigos? Porque nosotros somos la imagen viva de Dios. Todos nosotros, los hombres, los seres humanos, somos la imagen viva de Dios. Ahora, el diablo, el enemigo, que el Señor lo reprenda, dice la palabra que él trata de destruir la imagen viva de Dios. Jamás el enemigo va a querer que tú te levantes. Jamás el enemigo va a querer verte en una buena posición. Jamás el enemigo va a querer que tú entres al reino de los cielos. Jamás el enemigo que te va a querer liberarte o quitarte las cadenas que te tiene puestas, que te tiene clavadas. ¿Cuáles son esas cadenas, pastor? Yo estoy libre, tengo las dos manos libres, los dos pies libres. Esas cadenas son tus conceptos religiosos, tus conceptos tradicionales, tu orgullo o tu vanagloria. Esas son tus cadenas. Y yo creo que el Señor hoy este día quiere liberarte. Hoy este día el Señor quiere hablar a tu vida y tocar la puerta de tu corazón. Dice la Biblia en Apocalipsis, si oyeres atentamente mi voz y abrieres la puerta de tu corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Quiere decir de que tú tienes que abrirle la puerta de tu corazón, venir en un acto de arrepentimiento, renunciar a la vida pasada, a la vida vieja, a la vida tradicional, a la vida religiosa, a la vida acomodada, a la vida conformista y venir a los pies de Cristo Jesús. Mis hermanos y amigos, la situación en el mundo entero no está tan favorable, no está tan bien que se diga. Nosotros, la iglesia, los creyentes, los hijos de Dios, debemos de levantarnos en pro de ayudar al que necesita. Dios te bendiga, te dejo con este mensaje que creo que va a quedar grabado en tu corazón y Dios va a seguir añadiendo muchas, pero muchas bendiciones sobre tu vida. Un abrazo para todos desde Guatemala. Te saludó el pastor Hugo Marroquín.